Buenas noches, estimada tutora y compañeros. En esta oportunidad vamos a hacer un informe ejecutivo de parte de los compañeros Ader Mejía Vides, Mariluz Galvis, Ana Utria Monsalve y Dunia González Osorio, quienes hablan. Empecemos con la definición y la clase de contrato. Contrato, artículo 1351, nos informa que es el acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o exigir una relación jurídica patrimonial. En este acuerdo se fijan objetos, plazos, cuantía, forma de pago, garantía, obligaciones, resoluciones de conflicto, liquidación y reglas que rigen la naturaleza del contrato. Existen diversidad de contratos, entre ellos están contrato bilateral, contrato unilateral, contrato gratuito. El contrato bilateral son aquellos contratos donde las partes se obligan recíprocamente. Ambas partes tienen derechos y obligaciones. El unilateral solamente uno de los sujetos tiene la obligación. En el contrato gratuito son aquellos donde una sola parte es la beneficiada, el comodato y la donación. Continuamos con contrato oneroso, aquellos que los gravámenes y beneficios son recíprocos para ambas partes. El aleatorio, las prestaciones y los beneficios que se llevarán a cabo no son conocidos de un inicio, sino que quedan al azar o sujetos a una eventualidad. El contrato conmutativo, estos contratos desde un inicio, ambas partes conocen las prestaciones y beneficios que va a obtener. En los contratos principales son aquellos que tienen una existencia independiente, es decir, no necesitan de ningún acuerdo de voluntades para exigir. Ejemplo de ello es la compra y venta, el comodato o el arrendamiento. Contrato accesorio son aquellos que necesariamente dependen de que exista un acuerdo de voluntades. El contrato instantáneo es aquel en el que el surgimiento de efectos y la extinción de los mismos se produce en el mismo acto, ejemplo, la compra y venta de algo. Contrato nominado o típico son aquellos que están perfectamente regulados en algún ordenamiento jurídico. Contratos formales son aquellos que exigen que el otorgamiento de las voluntades se dé la forma prescrita en la ley para efectos de su validez. Contratación estatal se define como un proceso de una sucesión de etapas, entre las cuales se destacan las precontractuales, las contractuales y la postcontractual. La etapa contractual está relacionada en forma directa y específica con el contrato que se va a celebrar. Estos requerimientos son los productos de planificación, productos esperados, el término de referencia o pliegos de condiciones, la selección de contratista, o sea, el trámite correspondiente, la suscripción o celebración del contrato, acuerdos sobre. Esta etapa precontractual existen exigencias legales contempladas en la Ley 80 del artículo 25, donde nos muestra aquí la diapositiva. Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripciones de contratos cuando existan las perspectivas, partidas o disponibilidades presupuestales, la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato según el caso. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones o términos de referencia. Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados. La etapa contractual, desarrollo del objeto contractual por parte del contratista
y de la contraprestación por parte del contratante en las condiciones, formas y plazos pactados. Perfeccionamiento o legalización. Se perfecciona igual el contrato con y sin formalidades. Perfeccionamiento, acuerdos sobre obligaciones de las partes plasmados en el escrito en el artículo 41 de la Ley 80 del 93. La legalización, aprobación de garantías, registros prospectuales y publicación. Pago más timbre. Legalizado el contrato, se ejecuta. Continuamos con la identificación de las etapas de la gestión contractual en el proceso de licitación escogida. Construcción del templo de fútbol infantil en el barrio Alameda, La Victoria, en el distrito de Cartagena, departamento de Bolívar. Esta etapa contractual, aquí aparece el número del contrato a través de una licitación, suscripción del contrato. En este caso, el que cogimos nosotros, una vez realizados los estudios jurídicos, financieros y técnicos, analizados los factores de evaluación contenidos en los pliegos de condiciones y en consideración a los fines de la contratación, que la propuesta que cumple con los requisitos mínimos exigidos y que se ubica en el primer orden de elegibilidad de acuerdo con el puntaje obtenido, los miembros del Comité Evaluador 1 recomiendan al Secretario de Infraestructura adjudicar la licitación número LICSI 013-2017, cuyo objeto es construcción del templo del fútbol infantil en el barrio Alameda La Victoria, en el distrito Cartagena, departamento de Bolívar, al proponente Consorcio Templo de Fútbol 2018, representado legalmente por Glenn Gruber Graciano, identificado con cédula de ciudadanía 73-586-041, estructura plural integrada por Construcciones, Movimientos, Asesorías y Alquiler CMAA SAS, identificada con NIT 900-224-74-8, con un porcentaje de participación del 30%. 3G SAS, identificada con NIT 900-309-306-1, con un porcentaje de participación del 30%. Ingelet SAS, identificada con NIT 900-165-143-8, con un porcentaje de participación del 20%. Y Carlos Manuel Vergara Barbo, identificado con ciudadanía 92-509-184-8, con una participación del 20%. La contratación tendrá un valor de 7.585.502.880 pesos con 83 centavos. La forma de pago. La entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera. Es decir, aquí vamos a explicar cuáles serían las formas de pago. Mediante actas parciales mensuales, acorde al resultado de multiplicar las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, guardando con lo expresado en la propuesta económica, sin que el valor acumulado de las actas parciales supere el 90% del valor total del contrato. La etapa postcontractual. Esta etapa consiste en las actuaciones posteriores al vencimiento del término establecido en el contrato o en el acto que lo da por terminado de manera anticipada. Generalmente versan sobre temas accesorios de la contratación misma. En las actividades de la etapa postcontractual tenemos la liquidación, acto que formaliza la terminación del contrato, utilización de garantías según las propias y pactadas en el contrato, plazo de la garantía extiende el del contrato, y cláusula penal pecuniaria, si aplica en concordancia con la normatividad civil, Ley 1340, Ley 80 del 93 y 1592. Nosotros estudiamos la unidad 3, refiriéndose al control y auditoría en la contratación elegida. Aquí se desarrolla la auditoría de los procesos administrativos de la contratación pública elegida para que, con base en las normas que regulan la contratación pública, identificando hallazgos y posibles riesgos en el proceso de contratación. Propuesta de estructura de la auditoría está conformada por las siguientes etapas. Primero, definición del objeto, asunto o materia de la auditoría. Segundo, planificación. Tercero, recolección de la información. Cuarto, análisis de la información. Quinto, reajuste de la planificación o procesos. Sexto, elaboración del informe. Séptimo, análisis de resultados. Octavo, monitoreo y seguimiento. La siguiente diapositiva es el mapa de riesgo de la contratación elegida.
de la construcción del templo de fútbol del barrio Alameda La Victoria en Cartagena, Bolívar. Aquí continúa. En el análisis de riesgo es un estudio que hacen las entidades estatales cuando estructuran sus procesos de contratación, teniendo en cuenta las diferentes variables que pueden afectarlo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo e impacto. Muchas gracias.